Bueno, volvemos aquí a que se escuche y volvemos a irnos al interior, telefónicamente. Ahora a San Martín de los Andes, allí está Soledad Mora, secretaria general de ATEN San Martín de los Andes. Muy buenas noches, Soledad. Buenas noches, ¿cómo Hola, estás? por Zoom. Bueno, yo dije telefónicamente, mejor por Zoom. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Bien, muy bien, gracias. Bueno, ahora te molestamos no para hablar de problemas en las escuelas, sino de este encuentro pedagógico a contracorriente que se va a estar realizando. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, sí, vamos a iniciar el próximo 29 y 30 de octubre el quinto encuentro pedagógico a contracorriente. Es una propuesta en la que venimos trabajando desde nuestra seccional desde el año 2018, bueno, abordando diferentes temas relacionados, por supuesto, con la educación, con la formación docente, con pensar la tarea, la práctica docente. Bueno, Es se nos... Sí. un encuentro que justamente tiene que ver con todo esto y la intención de volver a encontrarnos luego de un año de pandemia, en el que también hicimos el encuentro, el cuarto encuentro, que fue de manera virtual. Este año nos proponemos trabajar de manera virtual el día viernes y presencial el día sábado, en el marco de los 15 años de la ESI, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Y nos podés en esta anticipar un oportunidad, poco justamente quiénes van a estar disertando, quiénes van a estar participando? sí, en este quinto encuentro, bien digo, la intención es pensar, como te decía antes, a 15 años de la ESI, todo lo relacionado con la escuela, los cuidados, la necesidad de pensar claramente a 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, cuáles son los desafíos que nos quedan pendientes todavía y de qué manera seguimos reflexionando y seguimos pensando sobre la ESI en la escuela, ¿no? Ujú. Eh, Vamos a abordar, bueno, por un lado la cuestión relacionada con la ESI, los cuidados y los afectos, la necesidad de pensar también eh, en el marco de las luchas, del movimiento de mujeres y del aporte que el feminismo y los feminismos le hacen a la educación. Bueno, pensar que en este contexto también post pandemia, qué preguntas nos estamos haciendo acerca de la escuela, acerca de la ESI, acerca de los cuidados y de qué manera estamos procesando y estamos volviendo, ¿no? A la escuela en los términos que el contexto, no solo de la pandemia, sino de las profundas desigualdades que la pandemia ha visibilizado y ha en todo caso profundizado, bueno, pensar en ese contexto. Por ahí para contarles Sí. un poco, sí, No, perdón. no, adelante, adelante. No, para contarles un poco, siempre la propuesta de cada encuentro pedagógico tiene que ver con que es una propuesta pensada y armada entre compañeros y compañeras de San Martín de los Andes. En diferentes oportunidades nos han acompañado compañeras y compañeros de otros lugares de la provincia y en esta oportunidad, bueno, nos va a acompañar una compañera de Bariloche, que es Viviana Díez, una compañera que está recientemente viviendo en San Martín de los Andes, que tiene mucha experiencia en relación a la ESI, que es Catalina González del Cerro, bueno, y Carolina Benedetti, Mariano Escliar, y bueno, y yo que estamos en la organización, bien desde la seccional, eh, bueno, pensando y construyendo en base también a lo que hemos recabado como información de las escuelas, ¿no? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando, qué estamos pensando hoy en la escuela, en un marco tan complejo como el que se nos presenta? Claro, y eso te quería preguntar, desde las escuelas, desde bueno, la práctica docente, ¿qué ha pasado con el dictado de la ESI en pandemia, en estos 2 años que estamos transitando ya de la pandemia que se hace cada día más larga? Sí, digamos, la idea es recuperar todo eso sobre lo que se ha estado trabajando, las diferentes experiencias que las compañeras han sostenido desde las escuelas primarias, los jardines,
desde la educación secundaria, incluso desde la educación no formal en relación a, a este ida y vuelta que siempre la escuela tiene y a esta construcción de saberes que hacen hoy a pensar la ESI en un contexto de profundas desigualdades, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo que las compañeras y los compañeros han hecho a lo largo y a lo ancho de la provincia y la idea es, por un lado, digamos, trabajar sobre los marcos teóricos, sobre las reflexiones que van surgiendo y haciendo un ida y vuelta entre estos marcos teóricos y la tarea docente y lo que nosotros y nosotras podemos recuperar de esta experiencia docente que en este contexto ha sido muy difícil y ha sido también un espacio de nuevas propuestas y de tener que pensar de qué manera se continúa, ¿no? Digo, la ESI viene siendo un contenido, una propuesta, una red que tiene que ser profundizada ahora a la luz de esta situación actual, ¿no? Bueno, Soledad, muchas gracias por el contacto y bueno, seguramente quienes vayan a participar ya sabrán por dónde, ¿no? Participar de este congreso, de este encuentro. Sí, está circulando el enlace para inscribirse. La particularidad de este año es que el encuentro va a ser una parte virtual y una parte presencial, así que, bueno, centralmente está pensado para compañeros y compañeras de San Martín de los Andes, pero a lo largo de estos 5 años se han ido sumando compañeras y compañeros de la zona sur. El año pasado, con la cuestión de la virtualidad, hubo una gran participación de compañeras y compañeros de toda la provincia, muchos y muchas de los cuales se están organizando para participar en este encuentro, entendiendo que los espacios de formación, entendiendo que los espacios de reflexión colectiva son los que nos permiten seguir trabajando, seguir sosteniendo la escuela y seguir construyendo herramientas que nos permitan profundizar, ¿no? En la tarea docente y en la intervención cotidiana que tenemos en nuestras aulas. Así que, bueno, centralmente la invitación es a que nadie se quede afuera de la posibilidad de pensar, de reflexionar y de hacernos también nuevas preguntas sobre la ESI, sobre la escuela que queremos y bueno, y sobre nuestra tarea docente centralmente. Muchas gracias, Soledad. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, Soledad Mora allí de San Martín de los Andes. Y de un tema hoy pasamos a otro, si no nos quedamos sin tiempo, si no, ya tenemos aquí sentado, invitado a José Martínez, secretario de Educación No Formal de ATEN. Bienvenido, gracias por venir a esta hora. Te hacemos esperar hasta tarde. Y gracias por la invitación. Bueno, digo, secretario de Educación No Formal de ATEN y me decías, a partir de la próxima conducción se va a llamar de otra manera la secretaría. Sí, justamente, digamos, en estos años que estuvimos compartiendo con los compañeros y las compañeras de la modalidad, que es no formal justamente, ellos nos hicieron unas apreciaciones y caracterización sobre que nosotros tenemos una educación formal, en realidad lo que es no obligatoria, claro, porque cumple con las formalidades de enseñar y aprender. Hay un docente que planifica, hay un equipo de conducción, hay un proyecto educativo institucional. Entonces, a partir del 14 de diciembre la Secretaría se va a llamar Educación Formal No Obligatoria. Claro, claro. Bueno, y te invitamos para charlar justamente de los CEF, de las plantas de campamento, cómo están funcionando. Sabemos que ha sido realmente muy complicado todo el tránsito de la pandemia, ¿no?, en estos lugares. Sí, bueno, como para hacer una caracterización, el contexto de pandemia fue muy complicado para la modalidad, ¿no?, sí, de lo no obligatorio. Y en esto también sumar a los CIAR, que son los Centros de Iniciación Artística, los CEF, las plantas de campamento, inclusive hasta los FP, que son los Centros de Formación Profesional. Y digamos, como para ponerle un marco teórico, fue una contradicción no tener ese cuerpo presente, ¿no? Sí. Y tener un cuerpo encerrado para trabajar, para visualizar.
desde las plantas de campamento también, no tener grupos que fueran, que visiten, hacen viajes, que hacen viajes, no está, no existe. Y este año también se volvió a complicar por el retraso en el funcionamiento cuando hubo posibilidad de presencialidad, y después también cuando de nuevo por cuestiones sanitarias volvieron digamos, de alguna manera a funcionar de forma virtual. Se complicó mucho más todavía, y después se retrasó también en la instancia de lo semipresencial, pero bueno, se logró arrancar por lo menos desde los centros de educación física, y los CIAR comenzaron a funcionar con muchísima problemática, ¿no? Sumado al problema de la infraestructura, que es general, Sí. también el problema de la matrícula. Digamos, Sí. nos encontramos con que no tenemos actividades donde hay poca matrícula, poca participación de la comunidad. Se da por varias variables o cuestiones que tienen que ver también con que también han elegido otras actividades que tienen que ver con otras instituciones, y que también esto está relacionado con las decisiones que tomó el Consejo Provincial de Educación a través de la ADEF, por el retraso, por digamos, no acordar también con otras instancias digamos, de la política, en este caso de deporte, para de qué manera funcionar con algunos protocolos situados. Bueno, eso no se logró, y eso hoy tenemos esta dificultad de la matriculación. O sea, ¿en los CEF también cayó la matrícula? Sí, completamente. Completamente tenemos el 50% de la matrícula que teníamos en la prepandemia. Digamos, sumado a esto también la cuestión de infraestructura. Las plantas de campamento es, digamos, más complicada la cuestión, porque no están yendo los grupos. Claro. Sí, digamos, no están yendo para alojar, digamos, para pernoctar, sino que pueden funcionar con actividades de un día nada más. Hay algunas plantas por su cercanía de las escuelas, por ejemplo la planta 1, está teniendo grupos casi todos los días, o estaba teniendo grupos casi todos los días, o otras plantas de campamento. Ahora, plantas como Nontué, como Chachín, digamos, es imposible que una escuela no solamente junte el dinero para que pueda participar, que pagar el transporte, pueda ir a pasar el día, digamos, no tiene razón de ser la actividad. Por eso algunas plantas que sí tienen cercanía con las localidades están comenzando a funcionar, y hay otras que todavía siguen, digamos, de alguna manera en la administración de salud, porque tienen personal, o personas mejor dicho, que están con internación ambulatoria. Tal es el caso de la planta número 2 de Junín o la planta número 3 de Villa Langostura, donde están todavía siendo administradas por salud, por el Ministerio de Salud. Claro. Y hay otras que estaban funcionando. Hoy justamente vengo de hacer un recorrido por la zona norte, donde estuve en la planta número 7 de Vilumallín. Digamos que ellos no tienen ninguna cuestión sanitaria, pero bueno, debido a la distancia, debido a la característica, digamos, geográfica donde está emplazada, se hace dificultoso que las escuelas participen. Pero las plantas están preparándose con lo mejor, pensando obviamente en una pospandemia, con grupos, reconvirtiéndose también en el aspecto pedagógico, pensando en que esta instancia, me parece que si bien antes la escuela iba a la planta, tal vez ahora la planta va a tener que ir a la escuela para recuperar esa participación, hacer una apuesta a la actividad de vida en la naturaleza. Y los CEF también, los CEF están preparándose también para los planes de verano, que es un programa que llevan siempre los CEF en conjunto con las plantas, porque funcionan, digamos, se relacionan en esa instancia del programa. No sé, tal vez no haya pernocte, pero sí la oportunidad de que ese programa del plan de verano sea de nuevo la captación, o mejor dicho, también la vuelta de esa matrícula histórica que teníamos, y también reconvirtiendo, ¿no?, la actividad. Esto con respecto también al funcionamiento, pero
el tiempo de pandemia fue muy complicado. Nosotros fuimos la variable de ajuste, Sí. digamos, no se nombraba, no había nombramiento de las vacantes que se producían. De hecho, tuvimos que hacer desde la Secretaría los famosos streaming o eventos que hacíamos para de alguna manera llamar la atención y que el gobierno digamos, acceda a lo que estábamos solicitando. Fue una modalidad que estuvo muy complicado, pero está, o por lo menos la instancia del año que viene, poder trabajar todas las cuestiones que nos quedaron pendientes, que veníamos trabajándola, tanto desde lo normativo, también desde la cuestión pedagógica y también desde las condiciones de trabajo que estamos pidiendo los CIAR con la participación en las juntas de clasificación, con un pedido también claro de tener una partida específica para la compra de materiales, ya que los CIAR, digamos, la gente que va tienen talleres desde cerámica, de telar, Claro, de carpintería, digamos, de muebles de estilo. Entonces, digamos, tienen un material que eso hay que comprarlo. Bueno, estamos en ese camino. Lo mismo que también los CEF con un montón de cuestiones que nos quedaron desde la normativa y también desde las condiciones de trabajo, poder discutir el reglamento orgánico, poder discutir nuestras nuevas pautas de valoración, poder también discutir la carrera docente con el famoso proyecto de titularidad. Así que, digamos, estamos auspiciosos en lo que podamos también construir desde la Secretaría, desde el sindicato, siempre con estas cuestiones, ¿no?, de las condiciones salariales, las condiciones de trabajo y también las condiciones pedagógicas para aprender y enseñar. Claro. Bueno, hubo un episodio de un incendio en la planta aquí de Neuquén. ¿Cómo está esa situación? Sí, eso se produjo el día martes por la tarde en la planta de campamento número 1. Nosotros nos hicimos presentes ahí como desde la Secretaría como sindicato. Por suerte, cuando se produjo el incendio hay personal de seguridad y hay auxiliares de servicio que fueron los que primero atacaron el incendio, obviamente que llamaron también a los bomberos. No hubo que lamentar ninguna cuestión de ninguna persona herida, ni tampoco cuestiones materiales. Sí, la verdad yo lo veía y digamos sí hay que tomarlo como un costo ambiental, porque se prendió fuego lo que es la parte posterior, la parte de atrás de la planta, claro, donde está nuestra junta de clasificación ad hoc y también está ahí la dirección de la planta de campamento. Hacia atrás, para los que conocen, se prendió fuego todo ese bosque. Y la verdad que eso es un costo ambiental tremendo. Estaban el director, los profes de la planta, es más, también se acercaron profes que justo estaban pasando por ahí y ayudaron y colaboraron con la dotación, claro, de bomberos, porque uno siente ese espacio como un espacio, es una escuela, sí, digamos, sí, es un espacio también de aprendizaje y lo siente como sí, propio. Es precioso el lugar. Así sí, que, y también para repensar, ¿no?, porque justamente la bomba estaba rota hace 15 días que la pusieron y por eso se logró comenzar a regar el suelo que está muy seco. Digo, por cómo está atado, ¿no?, la cuestión de la infraestructura, la responsabilidad que tiene el gobierno en sostener estas instituciones. Y la verdad que no pasó a mayores porque, bueno, justo renovaron la planta y porque sí, había gente y porque también se sumó la gente, personal de defensa civil también ahí, y por suerte no llegó a mayores. Sí, se estaba estudiando, digamos, a ver de qué más, haciendo los peritajes que todavía no tienen, digamos, en concreto qué, claro, fue lo que pasó. Sí hay un grado digamos, bueno, esto no hay agua, digamos, la sequía sí, es muy importante y no sabemos si lo produjo algún elemento artificial, digamos, un vidrio, algo que hizo caliente, o si fue intencional, que ahí sería, digamos, peor y lamentable. Bueno.
José, te agradecemos por esta visita y bueno, te esperaremos entonces. Bueno, cómo no, muchísimas Muchas gracias. Bueno, y pasamos de José de la educación formal no obligatoria, ya me lo voy a aprender, nos vamos hasta Añelo, allá está Silvana Olivares, secretaria general de ATEN Añelo, San Roque, Chihuidos. Buenas noches, Silvana, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Virginia? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, cada vez que te llamamos a vos, lamentablemente, es porque hay algún problema. En esta oportunidad, el tema del transporte, la movilidad. Contanos qué pasó. Exactamente. El día lunes recibimos la notificación de que íbamos a tener una suspensión parcial del transporte docente, transporte que garantiza el derecho a la educación en 6 escuelas de Añelo. Al ser parcial, esto significa 700 estudiantes aproximadamente sin clases, y cerca de 150 docentes sin posibilidad de trasladarse para trabajar. Estamos en comunicación permanente con las vocalías gremiales en el Centro Provincial de Educación para exigir al gobierno provincial una respuesta urgente a las comunidades educativas y llevar el reclamo a la próxima sesión del cuerpo de colegiados. ¿Tuvieron alguna respuesta concreta? El día de hoy sí se trató el problema en sesión, donde se aprueba el pago del transporte, sí, pero todavía no se realiza el depósito, así que el servicio sigue suspendido. Claro. El gobierno provincial es responsable de garantizar este derecho, y no solo de garantizar esto, sino es responsable de arbitrar los medios para que los pagos a los transportistas se realicen de forma para no esta suspensión de servicio, que esto implica niños y niñas sin clase. Claro, ¿cuántos transportistas son? ¿Cuántos hacen este trabajo? Mirá, va variando la cantidad de empresas. Sé que hay entre 4 y 5 empresas que realizan este transporte a todos los docentes de la localidad y de todos los niveles, también las localidades del campo como Chihuido utilizan este transporte. Y ahora estamos esperando que se realice este depósito, que es algo administrativo. Estamos esperando noticias de los transportistas para ver cuándo nos habilitarían otra vez el servicio. Mientras tanto, la localidad sigue en el turno mañana sin clases. Claro, ¿cuántos docentes y cuántas docentes están afectados por la falta de transporte? 150 docentes aproximadamente no pueden viajar por falta de transporte y más o menos unos 700 estudiantes sin la posibilidad de ir a clases. Claro, y esto es algo, bueno, muchas veces te escuchamos a vos y a docentes de la localidad decir que este es un reclamo, digamos. ¿Esto es algo que pasa habitualmente? Pasa habitualmente porque el gobierno mantiene una deuda durante todo el año con los transportistas. Claro. Los transportistas son bastante tolerantes con respecto a este servicio porque ellos funcionan todo el año con una deuda de hasta 4 meses. Cuando ya se les acumula mucho, es cuando suspenden el servicio, se le pagan 2 meses, pero le quedan debiendo 2 y así comienzan a trabajar. Claro. Así que no es un servicio que está regularizado durante todo el año. Los transportistas son tolerantes con la situación y realizan igual el transporte, pero la deuda está siempre. El atraso de pago siempre está. Claro. Silvana, aprovecho que estamos hablando con vos para preguntarte sobre la situación en Aguada San Roque, en la escuela albergue. ¿Sabés en qué situación está? ¿Si volvió algo de presencialidad o cuál es la situación? No. La última información que tengo es que fue nombrada la directora porque estaban a cargo de la supervisora, que depende de la localidad de Rincón de los Sauces. Tienen el nombramiento de una directora que está en una situación de revista de suplente, que se estaría haciendo cargo de la escuela y que las clases se estarían llevando desde la virtualidad. Claro. Bueno, Silvana, como siempre, muchas gracias. No, gracias a vos, Virginia. Hasta luego. Bueno, Silvana Olivares desde la Secretaría General de ATEN Añelo, San Roque y Chihuidos contándonos esta situación, ¿no? Por la falta de transporte, porque no le están pagando, hay una afectación importante allí en la localidad, escuelas sin clases, 700 estudiantes sin clases y afectados más o menos 150 docentes. Y de esta manera estamos llegando al final del que se escuche del día de hoy, con mucha información, con una recorrida por diferentes temas y diferentes localidades.
redes y como siempre decimos, todo esto queda, el contenido queda, a partir de mañana ya está subido en las redes de ATEN, así que si les interesa lo pueden ver. Nosotras volvemos el jueves que viene a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.